Sí, pero se ve como... Cuidado con el que tiene lente, que algo esconde. Quiero hacer una reanimación para que entendamos el proceso que aconteció en el día de ayer y que ha estremecido a los abogados, a la propia sociedad que clama por décadas justicia condenatoria en el país, que se reduzca un poco la flexibilización y quizás hasta un comportamiento venal y simpático de algunos jueces en el tratamiento de la decisión de casos engorrosos de personas que han sido señaladas o imputadas por haber incurrido en actos de corrupción, lo que le ha llevado a la República Dominicana a la pérdida de miles de millones de pesos, según presentan los estudios el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, todos los años en el país, a partir de aquellos señalamientos y de aquellas cifras que nos otorgó en la inauguración de su gobierno en 1996, el hoy poco creíble Leonel Fernández, cuando hablaba de que en el país se dipendiaban o se sustraían más de 30.000 millones de pesos en corrupción todos los años. Estaríamos hablando de 120.000 millones al año en sustracción de la malas artes en las instituciones del Estado. No existían reglamentos ni leyes que pudiera servir de base para la percusión de los posibles imputados en actos de corrupción. Al paso de los años y cumpliendo su primer cuatrenio, ya esta cifra que había señalado Leonel Fernández se había elevado a 60.000 millones, según mostraban los propios órganos internacionales. La corrupción siempre ha existido en la humanidad, pero en términos políticos nosotros somos señalados como una de las naciones más corruptas del continente latinoamericano. Tenemos ese background que no nos favorece, porque cuando se sustraen tantos recursos, esto limita la inversión en áreas sensibles, como en la niñez, los envejecientes, las juventudes, quiere decir, los hospitales y políticas educativas tendentes a ayudar a la preparación académica de nuestros jóvenes, que son los que tendrán la responsabilidad de competir con otras naciones. Y están despojados a toda suerte, porque en la mayoría de los casos no existen los recursos, porque el Estado no lo posee. Son sustraídos. Quizás esta masa de dinero puede ser muy bien distribuida en estas áreas que he mencionado. Uno de los hechos de señalamiento de corrupción que más ha impactado en la República Dominicana y que hubo una condena, pero esa sí fue una condena política, una persecución política en contra de el Salvador Jorge Blanco, un excelente y reputado abogado de la República Dominicana, que gobernó al país por un cuatrenio, 82-86. Años después, el doctor Balaguer, con todo un entramado coordinado con Vincho Castillo, que creó una figura jurídica inexistente para la época, la denuncia querella. Esa denuncia querella fue acompañada con un faldo de documentaciones que fueron facilitadas desde el Palacio Nacional, proporcionada por reformistas. ¿Qué se buscaba con Jorge Blanco? Inhabilitarlo. Porque inhabilitando a Salvador Jorge Blanco, esto contribuía a la facilidad del regreso del doctor Balaguer, como aconteció en el año 86. Supuestamente un conversatorio que sostuvo Balaguer con el licenciado Atoy de Camps Jiménez, este se había arrepentido, pero los hechos ya estaban consumados. Balaguer era un hombre enigmático y burlón a la vez. Después de ocurrido el daño, donde posesionó a un juez que ni siquiera había cursado la carrera de Derecho, según las investigaciones, Severino, un juez temido por la mayoría del pueblo dominicano y mayormente por el narcotráfico. Severino llevó este caso y condenó en 10 días a Salvador Jorge Blanco, un 16 de noviembre del año 1988. Jorge Blanco no se encontraba en la República Dominicana porque había hecho un viaje a Hawái, supuestamente a hacerse un tratamiento molar, o sea, tratamiento
odontológico y al conocer la información de que había sido condenado en contumacia, o sea, sin su presencia. Eso es una figura jurídica que se utiliza mucho cuando usted no cuida los citatorios. Al no acudir a 3 citas que le habían hecho, pues entonces el juez Severino decidió condenarlo en contumacia a 20 años. Ha sido el único expresidente de la República condenado en la República Dominicana durante toda la historia. Todo esto ha transcurrido y nosotros lo conocemos históricamente. Luis Abinader, en su discurso de su primer cuatrenio y su campaña electoral, le vendió al país transparencia y ha tratado de transparentar a la República Dominicana. Eso es cierto. Ahora, ¿qué ha ocurrido con esto? Esta parte no la van a entender ni los pupistas ni los peledeístas porque quieren hacer oposición. Y eso es un espacio debidamente autorizado por la propia ley electoral. Usted tiene derecho a hacer oposición. Ahora, ¿pero qué tipo de oposición? ¿Por qué los casos se están cayendo en los tribunales? No es porque los expedientes hayan sido mal instrumentados. Es posible que hayan sido mal instrumentados. Quizás por la premura y lo voluminoso del expediente, porque un expediente de 14.000 páginas, ¿quién lo va a leer? Cuando el expediente de Donald Trump apenas tiene 8 páginas. Pero es como dice Lenin en ocasiones, cuando los Estados Unidos va en búsqueda de usted, es porque tiene todas las evidencias acumuladas. No es el caso de la República Dominicana, que a ti te hacen una acusación, entonces que comienza la investigación. Y eso no ayuda en los tribunales. Aunque existen, creo que 9 variables de medida de coerción, la domiciliaria es la más cómoda para un imputado. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Y por qué la insatisfacción de la gente? El denominado cuello blanco, la sociedad de cuello blanco en la República Dominicana, no es un mote que haya sido de la creatividad, del ingenio del pueblo dominicano. Eso existió en el siglo XIX. Los denominados cuellos blancos eran sociedades que se dividían entre personas que tenían posiciones jerárquicas, de oficinas, de puestos políticos importantes, y los obreros que vestían de jonsu o los overoles, que son esta vestimenta conjunta, enterizo, como dicen las mujeres ahora. Esos eran obreros, no recibían el mismo tratamiento del siglo XIX, sin embargo los de cuello blanco de oficina tenían una condición que los diferenciaba. De ahí viene la terminología, los cuellos blancos. Y eso ocurre en la República Dominicana. Bueno, usted dirá, Jean Alain va a huir porque tiene recursos. Bueno, pero vamos a pensar y a sopesar de dónde consiguió todos estos recursos. Porque hasta antes de ser procurador, Jean Alain no tenía nada. Es más, hay algo que el pueblo no conoce. Jean Alain en una ocasión fue acusado hasta de violación. Quien convierte en una figura sonora a Jean Alain porque era su cuñado es Danilo Medina. ¿Cómo cuñado, profesor?